Así las cosas en Guatemala y en el mundo. Soy Juan José Ríos. Ahora comenzamos con el análisis. Adelante. Juan José, buenas noches, gracias por el traslado y efectivamente iniciamos el segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45 hoy, analizando y discutiendo los temas que definen la agenda de un momento crítico para el país, en donde ya se encuentra en curso una misión de la OEA reuniéndose con diferentes instancias para determinar si efectivamente el sistema democrático guatemalteco está en riesgo y si hay posibilidades de algún diálogo y reconciliación entre diversos actores que ya han marcado distancia y posiciones muy radicales en torno a lo que vive el país en los últimos días, específicamente en la última semana, luego de los hechos y acontecimientos del pasado sábado. Así que para motivarle a que nos acompañe a lo largo de las dos entrevistas, le presentamos cuáles son los temas que estaremos discutiendo a lo largo de esta noche. En primer lugar, conversaremos con el doctor Rafael Espada, ex vicepresidente de este país, que ha hecho pública su posición respecto de los acontecimientos que vive el país. Y en el segundo tema estaremos conversando con expertos respecto del rol de las fuerzas de seguridad, específicamente la Policía Nacional Civil, y los protocolos que deben aplicarse en momentos de tensión social, sobre todo como los que se viven en acciones de calle. Invitado a que nos acompañe en ambas entrevistas y como todos los viernes, el día de hoy acompañado por Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, ya acercándonos a la etapa final, a la curva final del año, ¿no? Pero sin embargo, pues sigue bastante activo, con bastante movimiento todo lo que está sucediendo y a la expectativa también de lo que sucederá mañana en la manifestación, sobre todo por el segundo tema que vamos a abordar, ¿no? Y el rol de la Policía Nacional Civil en toda esta situación. Y esperamos que ojalá los expertos nos orienten y nos ayuden a analizar a profundidad estos temas. Y pasamos directamente al primer tema, puesto que el doctor Rafael Espada publicó este día un comunicado en el cual insta a la ciudadanía a ejercer con celo patriótico las funciones constitucionalmente encomendadas para que se pueda garantizar de forma eficiente y efectiva el respeto a la dignidad de las personas, la inmediata y justa estructuración financiera y el retorno a la paz social y el bien común. Para analizar este comunicado que ha hecho público el ex vicepresidente Rafael Espada, le damos la bienvenida directamente al doctor Rafael Espada. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Marinés y Cristian. Gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Doctor Espada, pues si usted nos puede empezar poniendo un poco en contexto, digamos, sabemos que el país está atravesando por una situación difícil, pero ¿qué lo motiva a usted, digamos, qué detona el querer escribir este comunicado, pues del que ya hacía referencia Cristian en la introducción? Bueno, el país y el mundo entero está pasando una crisis severa con muchas cosas, agravado con la pandemia. Sin embargo, en la última semana o en los últimos meses hemos tenido la sensación y la impresión de desorden, de mala orientación y de mucha controversia y mucha convulsión. Y nos ha preocupado, principalmente después del evento de la semana pasada, pues nos entró y nos dio mucho más preocupación de ver que no se ve una luz, una organización y un plan optimista en el país. Recuérdense que uno vive con impresiones y percepciones, y nuestra percepción, por lo menos yo creo que lo que escribí hoy en la mañana, que publicamos en la mañana, lo que escribí es la sensación que todos tenemos, una sensación de descontento, una sensación de desorden, una sensación de mala dirección. Y que es lo que tenemos que pensar, analizar y pedirle a los gobernantes que nos ordenemos y que veamos hacia dónde vamos y cómo estamos. Todos los días se habla de muchos problemas, problemas en el Congreso, problemas entre personas del gobierno. Sin embargo, lo que no he visto yo es un programa organizativo, una visión para toda la problemática que tenemos, y no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Y está pasando en otros países también. Sin embargo, hay otros países que lo han orientado mejor y que han tenido la sensación que sí, sí hay un problema, pero tenemos planes, soluciones, construcciones, y, y eso es bien complicado. Esta pandemia nos vino a desordenar más y a desnudar todas las carencias y problemáticas que teníamos, que sabíamos que existían. Sin embargo, con la pandemia vimos más y expusimos más toda la problemática. La primera fue la fase de salud. Vimos que teníamos una pandemia que nos exigía
trabajo en hospitales, trabajo de los médicos, trabajo de las enfermeras, y nos dimos cuenta que los hospitales no estaban preparados, nuestro servicio médico y de enfermería no era suficiente, había desorden en la construcción de esta etapa. Y luego viene la parte económica, claro, la salud y la falta de salud y el aislamiento que tuvimos que asumir por esta pandemia creó un problema económico muy fuerte. Y cuando la economía se cae, que el individuo no tiene cómo sostener a su familia, no tiene trabajo, no tiene una orientación hacia la construcción de un futuro, comienza la desesperación, la angustia, la pena. Y luego pues nos agravamos con los fenómenos naturales que tuvimos, las inundaciones y todo lo que sucedió, pues agravó mucho más. Y no vemos, no veo yo que las autoridades primero se ordenen dentro de ellos mismos y luego nos den un plan. Decir, bueno, el plan del COVID, pues tenemos COPRECOVID que está trabajando, pero lo que hemos visto es mucha información, pero no planificación de cómo vamos a salir, cómo vamos a ver. El virus está ahí, claro, la vacuna ya viene, pero para mientras tenemos que ordenar, reordenar y aislarnos de este virus. Doctor Luego Espada. la parte educativa, a mí me preocupa muchísimo, estando yo en academia, siendo decano de la Facultad de Medicina, la parte educativa se ha afectado tremendamente, escuelas cerradas, universidades cerradas. Afortunadamente, pues en las universidades hemos tenido la virtualidad que nos llevó a cumplir con el mandato de estos meses. Sin embargo, yo me pongo a pensar las escuelas, las escuelitas que no tenían techo, que no tenían agua, que no tienen electricidad. ¿Qué están haciendo estos niños? ¿En dónde están? ¿Qué están aprendiendo? ¿Esta generación hacia dónde va a ir? Y no veo una solución, un ministerio que diga estamos haciendo este plan. Y tal vez, ya que El Salvador, muy cerca de aquí, organizó un plan bien estructurado, con una manifestación de mejoramiento de los profesores, de las escuelas, sencillamente cosas lógicas que, bueno, vamos a entrar a la virtualidad, pero ¿cómo vamos a hacer la virtualidad a un área donde no hay electricidad, no hay señal telefónica eficiente? Entonces, exigirles a las compañías que tenían esto que pusiéramos más electricidad, mejor Doctor señales, Espada. y luego tener, sí, cómo no. Doctor, al cuadro que usted está pintando hay que agregar algunos otros elementos que aparecen en su comunicado, que refieren el tema del narcotráfico, el crimen Bueno, organizado, la falta de seguridad física, alimentaria, social, pérdida de credibilidad de las instituciones y el deterioro de la vulnerabilidad ambiental. Cuando vemos este escenario, es más o menos el mismo en el que usted gobernó, solamente que sin pre-COVID, sin COVID, para ser más exactos. ¿Qué ha dejado de hacer los últimos 4 gobiernos, incluyendo el suyo, para que lleguemos a este momento y sigamos con el mismo cuadro de deterioro social? Bueno, yo en mi escrito, y lo voy a traer ahorita, era la corrupción galopante. Cada vez tenemos más corrupción. El crimen organizado, el narcotráfico, ha tomado control de todas las entidades del país. Todos lo hablan, lo dicen, lo saben. Sin embargo, no se ve ninguna solución. La corrupción que estamos viendo a todo nivel está destruyendo la moral, la ética, la construcción del país. Y eso tenemos que verlo. Y eso no solo es en Guatemala, sin embargo, tenemos que ir orientando. Y Guatemala ha sido de los países que en peor situaciones están. Ahorita las agencias bancarias nos están diciendo que ya la banca internacional nos está dando calificaciones malas porque el sistema económico bancario está con muchos problemas. Estamos viendo que no hay mucho lavado de dinero, existe, ya hay datos internacionales que Guatemala y Honduras ahora Global Financial Integrity, en la que yo estoy directamente envuelto, ya que estoy en la Junta Directiva, hemos detectado que Guatemala y Honduras están galopantemente interviniendo más y más en lavado de dinero de estructuras bancarias ilegales que tenemos que controlar. Pero iba a que tenemos que informarnos más. El gobierno nos tiene que informar, las verdades están,
han atacado, no los últimos 4, los últimos 10 gobiernos han estado desarmados. Sin embargo, ninguno ha dejado un plan de seguimiento para la problemática. 4 años de gobierno es difícil que se organice todo, pero nunca ha habido secuencia de gobiernos, nunca ha habido un traslado de programas. Entonces, la situación política del país también está deteriorada. Partidos desordenados, partidos que no tienen una visión política de construcción de país, sino de problemas internos personales de los partidos. Entonces, la carencia de partidos políticos, la carencia de un entrenamiento político académico, incluso yo siempre hablaba con los rectores de la Universidad de San Carlos que no hay una facultad de ciencias políticas. Hay una escuela que rinde y cumple algo, pero debemos tener más facultades, más academia en las ciencias políticas para darle esa guía, ese lineamiento ordenado. Pero todo esto agregado, tenemos también, ahora hemos visto en las últimas semanas, el desorden interno en el gobierno. Tenemos una dirección, un plan, y estaba yo hablando de la educación porque me preocupa muchísimo. Entonces tenemos que hacer un plan general, que el gabinete, los ministros, cada ministro nos dé su plan agrícola, el plan industrial, el plan de trabajo, qué vamos a hacer con el trabajo en el país, cómo le vamos a pagar bien al trabajador, incluso la seguridad social que ustedes presentaron. Creo que han hecho un gran ahorro de dinero, sin embargo, la seguridad social debería de integrar a todo el país. El plan del presidente Arevalo de los 44 y el 46 que se presentó el proyecto era que para el año 2000 la universalidad de la seguridad social era prácticamente para todo Guatemala. Sin embargo, no se ha cumplido. Solo cubre una parte pequeña de la fuerza laboral, pero no tiene una seguridad social total, completa, para poder desarrollar un país mejor. Así es que mi llamado era un llamado al orden, a la información, a la planificación, y que los encargados que tomaron el gobierno, yo sé que les tocó un mal tiempo, ya que se les juntó mucho, pero ya llevamos casi un año y no he visto un plan directo, claro, de hacia dónde vamos, cómo estamos, y un plan informativo de que hay en realidad una guía en todos los ministerios de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se va a planificar. Hubo préstamos, hubo dinero, no estamos muy claros hacia dónde se fue toda esta cantidad de dinero. Entonces tenemos que dar más información, una mejor percepción, no engañar a la población, pero sí decirnos hacia dónde, qué plan tienen, qué organización tienen y pedir ayuda. Hay gente muy buena en Guatemala. Yo cuando estuve en el gobierno conocí gente muy buena, conocí gente muy mala, conocí gordos, feos, flacos, bonitos, pero había gente muy buena en Guatemala que quieren ayudar, pero tienen miedo por las críticas, por las percepciones y los conflictos internos tan severos que hemos visto que son peor y peor. Y lo que sí nos ha destruido es la corrupción. Hemos visto esa corrupción constante cuando presidentes, vicepresidentes, empleados grandes del gobierno están envueltos constantemente en trucos legales, lavado de dinero, agencias de esa contaminación. Eso desmoraliza a la población y nos da una percepción de desorden y de falta de planificación. Digamos, la planificación del gobierno debe ser una base clave. El CEGEPLAN debería ser el brazo derecho de la Presidencia de la República, en donde tiene toda la construcción de lo que va a hacer, con cosas claras, reales y bien organizadas. Doctor Espada, usted sí. mencionaba en su primera intervención acerca de la ausencia de un liderazgo, por ejemplo. ¿De dónde puede surgir este liderazgo del que usted hacía mención? Digamos, ¿dónde encontrar ese liderazgo para que realmente lograr esos acuerdos que nuestro país necesita para salir adelante? Bueno, yo mencioné que la parte académica ha sido deficiente. En realidad, las universidades deben empujar más escuelas de ciencias políticas, la formación de partidos políticos serios, organizados, no clientelares ni electorales, sino con una visión de organización
política. El país, las ciencias políticas son fascinantes. Yo no estaba en política hasta que vine a la vicepresidencia. Y créanme que me encantó y me di cuenta que es una ciencia, es una verdadera ciencia organizada que se dedica a balancear el bienestar común, en hacer compromisos, construir programas y crear una sociedad construida en bases ordenadas. Y eso es lo que los países que han sido exitosos tienen esa responsabilidad. Lo que he sentido es que la mayoría de gente que tiene posiciones políticas ahora no tienen esa seriedad, esa formación y ese compromiso. Y la parte informativa es importantísimo. Y por eso es que la ley de acceso a información pública, cuando vi que estaba siendo atacada, que le iba a ganar, me dio mucha tristeza, porque yo sí estuve muy envuelto en la formación. YOLO es la forma más conveniente de cobrar y pagar sin contacto, sin costo, sin nunca tener que ir a un banco. Este año fue diferente. Hemos estado despachando mucho a domicilio. Usamos YOLO para cobrarle a los clientes. Y lo bueno es que no tiene costo la operación. YOLO cobra. Además es bien fácil hacer el pago y es totalmente sin contacto. Lo que conviene ahora. Sí, YOLO me funciona. YOLO está disponible en App Store y Android Market. Descárgalo y abre tu cuenta monetaria o de ahorro sin necesidad de ir a un banco. Innovación para la inclusión. Bantrap. Conéctate las 24 horas del día con Dios. Prédicas, conciertos, películas, testimonios, entrevistas, contenido para niños y más. Conectados con Dios, un canal con propósito. Presentamos nuestras disculpas por un inconveniente técnico, perdimos por un momento la señal y retomamos la conversación con el ex vicepresidente, doctor Rafael Espada. Doctor, a partir de su experiencia como coordinador del gabinete de gobierno y que le tocó gestionar con una estructura paralela como la del centro de gobierno en este momento, en aquel momento el Consejo de Cohesión Social, ¿cuál es su recomendación para poder hacer aportes concretos desde la vicepresidencia para promover la gobernabilidad en el país? Bueno, yo creo que son diferentes programas, porque el programa de cohesión social, a pesar que sí tuvo una influencia muy directa con la primera dama en ese momento, y eso pues distraía un poco la formación, sí tuvo resultados. Tuvo tan buenos resultados que todos los partidos lo copiaron y lo siguieron, porque sí las personas recibieron beneficios en cohesión social. Sin embargo, no hay que inventar cosas que no están en la programación. El programa de gobierno es muy claro. El presidente da los lineamientos políticos, el vicepresidente los formula y los lleva y los ministros lo ejecutan. Y tiene una coordinación diaria
de lo que se está haciendo. Se oye muy sencillo, pero sí lleva mucha relación. Y una cosa que también en Guatemala no se ha logrado es que la planificación es importantísima. Que era lo que decía, el gobierno tiene que tener un plan de trabajo con visión, formación. Por eso hacen los famosos programas de gobierno. Y vienen los programas de gobierno y se les olvidan a las 2 semanas de estar ahí porque comienzan con otras acciones que no era lo que habían presentado y planificado. Entonces nosotros los que hemos votado, el plan de gobierno de la UNE era excelente. Sin embargo, después del problema de Rosenberg, hubo un cataclismo interno y mucha polarización y perdimos la línea que llevábamos de una buena orientación de trabajo. Y ahí es donde yo creo que debemos, el líder, el presidente, el vicepresidente y sus ministros deben de mantener esa cohesividad. Y si a alguien no le parece lo que está pasando, pues sencillamente o retirarse o hacerlo público, pero no quedar esa constante controversia, pleitos y conflictos que no son positivas para los que estamos afuera. Los que estamos afuera queremos ver un programa. ¿Qué va a hacer el presidente en los siguientes 4 años? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su ruta de camino? Segeplan, que es la que formula, lleva y coordina toda esta formación. Pues si no, Segeplan no funciona, entonces está la posibilidad de crear un ministerio de la presidencia, pero el plan está hecho, la formación de gobierno está bien estructurada, pero cuando un individuo comienza a hacer solo lo que él quiere y no tiene un programa de equipo, el gobierno es un equipo, no puede ser nada más uno tratando de echar todos los goles, tiene que ser un equipo de gente y combinadamente hacer el programa de trabajo para que todos participen. Y el ministro que no funciona, pues inmediatamente cambiarlo. Los ministros se pueden cambiar fácilmente. El presidente y el vicepresidente son electos, tienen más solidez, sin embargo, sí deben de trabajar conjuntamente, con sus diferencias. Yo tenía diferencias con el presidente, sin embargo, yo le decía al presidente, pues yo entiendo que usted es el presidente y usted va a decidir, pero yo sí puedo decir, bueno, no estoy de acuerdo. Y sin embargo, seguir trabajando, pero no comprometer el plan que uno tiene. Y ahí es donde veo yo que el plan hay que hacerlo, hay que publicarlo, hay que elaborarlo y trabajarlo. Y escuchar las críticas. Hay oposiciones, hay críticas. Nosotros tuvimos oposición constante de parte del Partido Patriota durante 3 años. Y sin embargo, pues trabajamos, logramos y se hicieron muchas cosas. Se dejaron de hacer muchas. Y claro, los conflictos a veces cambian la planificación. Pero eso no debe ser lo más claro posible. Yo trataba personalmente de mantener la prensa informada. Como les dije, yo participé activamente en la Ley de Acceso de Información Pública y creo que es uno de los grandes logros y principios que tuvimos en el gobierno. La gente no lo aprecia, pero es un logro increíble que no debemos de comprometer nunca. Ahora, doctor Espada, digamos, ya hablando un poco de soluciones a corto y largo plazo, digamos, ¿cuál debería de ser el llamado para pues, encaminar esta crisis en el país? Y sobre todo, ¿cuál es su percepción de la misión de la OEA que ya arribó también a Guatemala para pues, hacerle frente a esta situación que estamos viviendo? Pues les agradecer mucho a los de la OEA, pero yo creo que aquí tenemos gente que sí conoce el gobierno y hay que trabajarlo con ellos. Y la OEA pues puede dar sus ideas, pero no cada vez que tenemos un problema tenemos que ir a pedirle a las Naciones Unidas y a la OEA que nos resuelva. Ese es realmente el problema. Nosotros debemos resolver nuestros problemas internamente, pedir ayuda cuando hay una necesidad de un problema que sea cataclismático, como que estamos viendo ahorita. Sin embargo, yo creo que internamente tenemos que tener la madurez, nuestros líderes tienen que tener la madurez de resolver la problemática, ser honestos. Y la prensa tiene la percepción, yo siempre respeté mucho a la prensa porque ustedes, los periodistas, pues primero saben que uno está mintiendo. Eso sí, no se les puede quitar. La cara de mentirosa a la gente no se le quita. Entonces, la gente sabe cuando hay datos artificiales. Yo creo que debemos ser honestos, aunque sean malas o buenas noticias, mantenerlas, pero siempre dar un plan de trabajo, un plan de construcción. Cuando hay algo malo, aceptarlo y cambiarlo y corregirlo. Cuando hay algo bueno, pues elevarlo y llevarlo. Y siempre, pues, uno tiende, cuando está en el gobierno, de sentir que lo están criticando falsamente.
Bueno, si lo están criticando falsamente, quiere decir que usted no informó bien. Informe bien. Y si no están de acuerdo con usted, magnífico. Aclare por qué no. Y un líder convence a sus grupos. Ese es el líder, el que tiene poder de convencimiento. No debe engañar, pero sí de decir la verdad. Y a la gente, al pueblo no se le engaña. El pueblo sabe cuando uno está mintiendo. Entonces, Doctor, ¿por qué usar ese tipo de artificios? doctor, profundizando en la pregunta que le hacía Marinés, el presidente Álvaro Colón también invocó la Carta Democrática Interamericana a partir de los acontecimientos que se dieron en las grandes marchas de los camisas blancas y los camisas verdes. ¿Cuál sería su recomendación al gobierno actual y a su homólogo en este momento para poder enfrentar las manifestaciones que ya están tomando cada vez más convocatoria? Específicamente mañana hay una convocatoria. ¿Y cuál sería su recomendación para poder garantizar el uso de los derechos constitucionales de la población y garantizar la paz social en medio de estas actividades? Bueno, primero garantizar que los cuerpos de seguridad del país trabajen profesionalmente. No hay necesidad para controlar una manifestación de usar la violencia. Primero, la manifestación es un derecho. La manifestación pública es un derecho humano que nadie puede construir. Y escuchar, hay que escuchar. Me acuerdo cuando Vinicio decía el derecho de manifestación, la música, la democracia. Y tenía razón, hay que escuchar, oír. Muchas veces uno no sabe explicar bien, hay que escuchar por qué las personas están molestas y entonces aclararlos, pero sí evitar y mandar directamente que las fuerzas de seguridad no usen métodos violentos. Ahora, que alguien se infiltrara y produciera violencia, pues inmediatamente tener un cuerpo de seguridad para controlar actos de violencia infiltrados, que podría haber alguien que quisiera hacer una violencia, como lo que hicieron en el Congreso. Yo no estoy muy claro qué fue lo que pasó en el Congreso, pero según he escuchado y he visto, la gente pacífica estaba en la plaza y gente violenta llegó al Congreso. Hay que aclarar bien qué fue lo que sucedió, quién fue el que hizo el Congreso, y si fueron personas que violentaron para crear un problema serio, yo creo que el gobierno tiene suficiente inteligencia, que es donde podemos consultar con gente de inteligencia específica y poder llegar al fondo de por qué sucedió pues, ese tipo de actividades. Sin embargo, se recuerdan en el 2015, policías no tenían armas, tenían batones en caso que alguien se saliera del orden. Incluso me recuerdo que la gente con los policías intercambiaban agua, intercambiaban toallas, tenían sombrillas para el sol, para la lluvia. Había una correlación que fue respetada y para Guatemala fue un gran orgullo esas manifestaciones y que tuvieron un fondo positivo común al final de poder demostrar que había corrupción en el gobierno de Guatemala en ese momento. Todavía lo estamos viendo. Así es que yo creo que mi consejo a las autoridades es que guarden la calma, que garanticen. La mayoría de personas que van a ir a las manifestaciones son gente que quieren solo demostrar su descontento. Entonces hay que ver por qué están descontentos. Si es la percepción mala, pues cambiar percepciones, tener expertos que le sepan decir al gobierno en dónde están sus fallas, en dónde están las críticas. Como les digo, y les dije al principio, el gobierno se mueve por percepciones y las percepciones logran realidades. Entonces, para eso el gobierno tiene expertos, tiene gente que va guiando al presidente y lo van llevando hacia una dirección. Pues Espera que el presidente de todo, no se puede. Sí. Agradecemos que haya compartido con la audiencia de Canal Antigua sus experiencias y su voz que se ha levantado en un momento crítico para el país. Agradecemos que haya tomado esta comunicación, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Marinés, pues la voz de alguien que ya estuvo en estas condiciones y en situaciones muy complicadas también en su momento. Así es, Cristian. Habrá que ver también qué sucede pues, en esta reunión del presidente Alejandro Yamatei, sobre todo porque ha dejado de lado al vicepresidente, ¿no? Entonces habrá que ver también cómo se hace ese llamado a la unión en medio de toda esta situación.
Pues para analizar las posibles implicaciones de la decisión de un juez de investigar a la Policía Nacional Civil, le invitamos a que se quede con nosotros para seguir profundizando en los hechos. Recuerde que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.